Accidente entre un turismo y un camión en la autovía de Pinares, en Segovia. Han muerto 2 personas. Ha sido esta tarde. El accidente se ha registrado poco después de las 3 de la tarde, cuando un camión ha impactado contra un vehículo que estaba en el arcén. El coche ha echado a arder y ha quedado envuelto en llamas. Buenas tardes. Avanza el calendario que se ha marcado para que salgan adelante los presupuestos del año que viene en Castilla y León. Antes de que la oposición los vote en las Cortes, cada consejero presenta su partida. Hoy lo hemos visto con 2 de esas carteras. Elena Rodríguez. Sí, el primero en abrir esta ronda de comparecencias ha sido el consejero de Economía y Hacienda. Fernández Carriedo ha señalado que con estas cuentas buscan seguir en la senda del crecimiento económico, así como apostar por los beneficios fiscales para el sector privado. Esta tarde ha sido el turno para el consejero de la Presidencia. González Gago ha manifestado que con el presupuesto destinado a su área lo que se busca es seguir modernizando la administración, así como la mejora de los servicios públicos. No hay fecha todavía definida para las elecciones de Castilla y León, que serán en marzo, pero los líderes regionales empiezan a intensificar su agenda. La semana comienza con acto de Fernández Mañueco en Palencia y de Carlos Martínez en Segovia. En León arranca el juicio contra un ocupa acusado de tirar a un amigo por la ventana desde un 5º piso. La acusación particular solicita 18 años de cárcel por homicidio, pero la Fiscalía considera que no hay pruebas suficientes. Enseguida, más detalles. La carretera de Loza, que conduce hacia Peñalba de Santiago, uno de los pueblos más bonitos de España, permanece cortada por el desprendimiento de tierra y piedras provenientes de la ladera de la montaña. Un problema persistente que comenzó en verano de 2017. Desde entonces, cada vez que las tormentas asolan la zona, el corte de la carretera afecta a decenas de vecinos. A pesar de que existe otro acceso al pueblo, llevan años pidiendo soluciones. Y ya han encendido los fogones en Valladolid. Los mejores cocineros empiezan a pelear por convertirse en los creadores de la tapa ganadora. Nueva edición del concurso nacional y del campeonato mundial de pinchos. Andrea Olmedo. Son 15 los primeros concursantes que han pasado esta tarde por las cocinas de la Cúpula del Milenio, uno de ellos de nuestra comunidad, de la provincia de Valladolid. Mañana será el turno de la segunda y tercera fase, por la mañana y por la tarde, para completar estos 31 participantes restantes, todos muy nerviosos, también con muchas ganas de demostrar todo su talento. Y el jurado coincide, en esta edición hay más nivel que nunca. Es uno de los pasos imprescindibles en el calendario de los presupuestos de Castilla y León para el año que viene. Hoy han empezado las comparecencias de los consejeros para desgranar las partidas que se llevaría cada materia si se aprueban esas cuentas. Esta mañana ha sido el turno de Economía y Hacienda y ya por la tarde el momento de Presidencia, con un presupuesto de más de 200 millones. Volvemos contigo, Elena. Sí, lo que supone un incremento de un 9% si se compara esta cifra con el ejercicio anterior. En palabras del consejero de la Presidencia, este presupuesto contempla un incremento en todas las partidas de las principales políticas públicas. Solo el Plan de Cooperación Local suma 550 millones de euros. Asegura González Gago que estas cuentas reflejan el compromiso de la Junta con el municipalismo y su preocupación por la mejora de los servicios públicos. Unas cuentas que obedecen a los compromisos ya adquiridos con los vecinos de Castilla y León, el medio rural y las administraciones locales. Un presupuesto que crece sin aumentar los impuestos, con una inversión innovadora que impulsa nuestra competitividad. La consignación designada al Plan de Cooperación Local alcanza un nuevo récord con 550 millones de euros. Estamos ante una cifra histórica. En esta legislatura ha crecido un 16,5%. Aumenta las ayudas para el mantenimiento de los bares y los centros de ocio y convivencia en el medio rural, hasta superar los 3 millones de euros. Como novedad, extender su convocatoria a todos los municipios y pedanías de Castilla y León en los que solo exista un negocio de estas características. Por primera vez se contempla un incremento en el Fondo de Cohesión Territorial con un reparto que introduce variables. Atribuyeran a las provincias con más desempleo y con mayores índices de despoblación un mayor porcentaje del fondo.
Crecen también todas las partidas de acción exterior, 6,5 millones de euros para la cooperación internacional y cerca de 1 millón para el retorno de castellanos y leoneses a la comunidad. En esta legislatura habremos dedicado a los castellanos y leoneses que no se encuentren en nuestra tierra más de 7,17 millones de euros. En el apartado de atención al ciudadano, el presupuesto del 2026 recoge cerca de 4,5 millones de euros. Bueno, el Grupo Popular considera que la oposición tiene muy difícil decir no a esos presupuestos, pero tanto PSOE como Vox coinciden en que las cuentas de la Consejería de Presidencia no resuelven los problemas de los municipios de nuestra comunidad. No es un presupuesto para los castellanos y leoneses, es para Mañueco, es para el PP. Es un presupuesto que se ocupa del mundo exterior antes que de nuestros pueblos. Continúa vendiendo humo y no resuelve los problemas de las entidades locales y funcionarios públicos que atesora graves incumplimientos. Creo que los grupos de la oposición van a tener bastante complicado decir que no a este presupuesto. Ha sido una legislatura francamente positiva para los intereses de Castilla y León, para los paisanos. La ronda de comparecencias la abría esta mañana el consejero de Economía y Hacienda. Fernández Carriedo ha apostado por seguir en la senda del crecimiento. El objetivo, dice, es atraer nuevos proyectos con beneficios fiscales para grandes empresas y para autónomos. También con miles de metros cuadrados de suelo en polígonos en los que se apostaría por la reindustrialización y la digitalización. Además, tendrá un importante peso en las cuentas la ciberseguridad. En este sector, la Junta de Castilla y León lidera un programa con participación del INCIBE, Andalucía y País Vasco para crear un nodo de comunidades autónomas avanzadas en ciberseguridad que desplegará acciones de formación y líneas de ayuda y que supondrá en 2026 un presupuesto de 6,3 millones de euros. Y mientras tanto, el Partido Popular de Castilla y León sigue presentando su proyecto de cara a las próximas elecciones, que serán en marzo, como saben. Fernández Mañueco ha insistido en esta ocasión desde Palencia en ese ambicioso reto de situar a nuestra comunidad entre las 3 mejores. Y para conseguirlo, dice, el primer paso es aprobar esos presupuestos. Acusa a PSOE y a Vox de estar actuando juntos para poner zancadillas, dice, al futuro de Castilla y León. Pero los dos coinciden en el mismo objetivo: torpedear los presupuestos y, por tanto, torpedear el futuro de Castilla y León. Y yo os digo que desde el Partido Popular no lo vamos a consentir. Veremos si en el debate de presupuestos actúan con responsabilidad, sin intereses partidistas y no dan al traste con proyectos buenos. Carlos Martínez insiste en que el proyecto de presupuestos de la Junta no es la solución que necesita Castilla y León. Lo ha dicho en unas jornadas en Segovia sobre los fondos europeos. El líder del PSOE ha denunciado que Castilla y León solo está ejecutando el 6% de esos programas por la desidia que tiene, dice, el gobierno de Fernández Mañueco, al que acusa además de no responder a una propuesta de Bruselas para flexibilizar su cobro. 94 euros de cada 100 de los fondos FEDER y de los fondos de cohesión no se han gastado en esta comunidad. Responsabilidad única del señor Fernández Mañueco. Solicitud de revisión para darle un impulso a esos 94 euros de cada 100 para no perderlos. El silencio por respuesta, la inacción y el movilismo. Estamos hartos de la propaganda, de compromisos y promesas huecas y vacías que no se ejecutan nunca. A nivel nacional, la corrupción sigue siendo el arma arrojadiza entre Gobierno y PP. Feijóo ha denunciado hoy el bloqueo que sufre el Ejecutivo Central después de que hayan perdido el apoyo de Junts. Les ha acusado de organización criminal. Desde el PSOE vuelven a defender que su hoja de ruta es la transparencia y el respeto a la justicia. No hay un caso de corrupción en el partido del Gobierno. Hay una presunta organización criminal hecha partido y luego hecha gobierno, que empezó a operar en el coche de las primarias y no se ha bajado del coche oficial desde entonces. El Partido Socialista actúa con total transparencia. Cuando un órgano judicial ha solicitado información, se ha puesto toda encima de la mesa, se seguirá poniendo toda aquella que sea requerida y que, a diferencia de otros partidos que destruían pruebas, el Partido Socialista lo que hace es colaborar.
Y vean esto, si hoy hubiera elecciones, el Partido Popular podría gobernar en solitario con la abstención de Vox. Según la última encuesta publicada por El Español, Feijóo obtendría 9 escaños más, 146 diputados. Son los mismos que sumaron en las últimas elecciones todos los partidos del bloque de investidura. Vox ascendería hasta los 56 escaños, 23 más que ahora. El PSOE perdería 16 y Sumar y Podemos caerían 19. En Castilla y León, nuevo capítulo en el juicio por la trama eólica. Hoy ha sido el turno del exjefe del Ente Regional de la Energía y ha vuelto a apuntar a Rafael Delgado. Tomás Ciria ha testificado que el exviceconsejero de Economía era quien controlaba las adjudicaciones de los parques, incluso cuando cesó del cargo. Tanto es así que, según Ciria, Delgado agilizaba o paralizaba proyectos en función de si el promotor era o no de Castilla y León. Y en el exterior, Nicolás Sarkozy ha abandonado en ese monovolumen oscuro la cárcel de París, en la que ha pasado los últimos 20 días. Un juez ha dejado en libertad vigilada al expresidente de Francia, con medidas cautelares, eso sí, como la prohibición de abandonar el país y la obligación de usar un brazalete telemático. Sarkozy fue condenado a 5 años de prisión por asociación ilícita, porque el régimen de Gaddafi en Libia financió su campaña electoral de 2007 y de los 5 años ha pasado en la cárcel 20 días. Trágico accidente en la autovía esta tarde. Ha sido en la provincia de Segovia, en la A601, la autovía de Pinares. Han chocado un camión cisterna y un coche y han fallecido allí mismo 2 de los ocupantes del turismo. El accidente se ha registrado poco después de las 3 de la tarde, cuando un camión chocaba contra un coche que estaba parado en el arcén, en el kilómetro 102 de la autovía de Pinares, en término municipal de Encinillas, a pocos kilómetros de Segovia capital. En el coche viajaban 4 personas, miembros de una misma familia residente en Segovia, que han quedado atrapados entre las llamas porque el vehículo ha echado a arder con el impacto. Los efectivos sanitarios desplazados hasta aquí tan solo han podido confirmar el fallecimiento de 2 de los ocupantes del vehículo, mientras que hay 2 heridos graves. Uno ha sido trasladado en UBI-móvil hasta el hospital de Segovia y el otro ha sido trasladado a Valladolid con graves quemaduras en el cuerpo en un helicóptero medicalizado. La carretera ha estado cortada por espacio de 2 horas y media. Y en esta carretera que da acceso a Peñalba, en el Bierzo, llevan casi 9 años con problemas recurrentes. Cuando llegan las lluvias se empiezan a desprender las rocas y cortan el acceso. Los vecinos están hartos y saben que con la llegada del invierno solo puede ir a peor. Los negocios de la zona aseguran que es la gota que colma el vaso después de unos meses marcados por los incendios y por la falta de turismo en esa zona. La carretera de Loza, que conduce hacia Peñalba de Santiago, uno de los pueblos más bonitos de España, permanece cortada por el desprendimiento de tierra y piedras provenientes de la ladera de la montaña. Un problema persistente que comenzó en verano de 2017. Desde entonces, cada vez que las tormentas asolan la zona, el corte de la carretera afecta a decenas de vecinos. A pesar de que existe otro acceso al pueblo, llevan años pidiendo soluciones. En Peñalba de Santiago los vecinos vuelven a verse rodeados por tierra, barro y piedras que cortan el acceso de la carretera a uno de los pueblos más bonitos del mundo por el Valle de Loza. Supone trastorno para los vecinos, para los visitantes, para el autobús a la demanda que viene a buscar gente aquí sábados y miércoles, que no sabemos el miércoles si podrá subir. La solución es que hagan algo. Sabemos que es un coste seguramente alto, pero no puede estar esto así porque está afectando ya pues también al medio ambiente. Y que peligra, según medio ambiente, pues que al final se nos corte por arriba, por abajo y por todos los lados. Y nos quedemos aquí incomunicados. Un problema que persiste desde el incendio de 2017 y para el que habían prometido un viaducto, pasos de agua y la mejora de la pista forestal. No estoy muy dispuesto a seguir sin saber si puedo venir un fin de semana. Ahora él hará y no sé si puedo subir por arriba, por abajo ya sé que no. La única opción que nos queda es plantearnos el cierre y quedarnos en nuestra casa. Tendremos que esperar a que ocurra una desgracia, como suele pasar muchas veces, para que se ponga remedio. A pesar de que existe otra carretera para acceder al pueblo, tiene mucha altitud y cuando hay heladas o nieva, los vecinos se quedan incomunicados.
Este fin de semana nos ha dejado ya las primeras nevadas en las cumbres más altas de Castilla y León, como la Sierra de Urbión, en Soria. Así lo captaba la cámara de Agustín Sandoval en el término de Duruelo de la Sierra, al filo ya de los 2.000 metros de altitud. Fuera de nuestro país seguimos atentos a uno de los huracanes más destructivos que se recuerdan. Fungwong ha obligado a evacuar ya a 1,5 millones de personas en Filipinas. Ahí están viendo las imágenes. Las rachas de viento superan los 230 kilómetros por hora. Todo mientras allí se estaban recuperando todavía del ciclón anterior, que dejó más de 200 víctimas mortales. Ha comenzado en León un juicio que sienta en el banquillo a 2 ocupas. Se sospecha que empujaron por la ventana a un compañero que no recibió auxilio. Comienza el juicio contra un ocupa a quien la acusación particular considera culpable de un delito de homicidio. Cree que arrojó a un amigo por la ventana de un 5º piso en 2021. El Ministerio Fiscal solo pide una multa al no haber pruebas suficientes y una segunda persona está acusada de omisión de socorro. Las penas solicitadas varían de entre los 18 años de cárcel por homicidio y omisión de socorro y una multa de 10 meses. El juicio trata de esclarecer qué ocurrió en agosto de 2021 en el barrio del Crucero de León capital, cuando un hombre de 35 años con discapacidad psíquica falleció tras precipitarse desde el 5º piso de una vivienda ocupada. Para el Ministerio Fiscal no hay indicios suficientes de que sea un homicidio y pide que los 2 acusados sean juzgados por un delito de omisión de socorro. Propone 10 meses de multa. La acusación particular considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en el caso del primer acusado, por el que solicita 18 años de cárcel, y de omisión del deber de socorro para los 2 encausados, para quienes pide 18 y 6 meses respectivamente. El acusado ha declarado en la primera sesión del juicio, ha dicho que no sabe qué le pudo pasar por la cabeza a su amigo para tirarse por la ventana y que él huyó de la casa por miedo. La segunda acusada se ha acogido a su derecho a no declarar. Las defensas piden libre absolución. Y otro juicio ha comenzado en Valladolid, en este caso por tráfico de drogas. En el banquillo hay 3 acusados. El material llegaba desde Colombia, desembarcaba en Portugal y de ahí a nuestra comunidad. Escondían la droga entre sacos de carbón. Los hechos que se juzgan tuvieron lugar en la primavera del año 21. Se detectó que podía llegar droga procedente de Colombia en unos sacos. Se enmascaraba esta droga de gran pureza dentro de sacos de carbón vegetal. Fue necesaria una ardua investigación para poder extraer toda la droga. Se metía en 2 camiones y los sacos con la droga estaban al final de los mismos. Había más de 1.300 sacos. En esta nave ubicada en Medina del Campo encontraron todo el material y se produjeron las detenciones. 1.300 sacos con carbón vegetal. Tuvieron que ser revisados uno a uno para localizar la cocaína. Estaba escondida en 30 sacos y siempre ubicada en la parte delantera de la carga, por lo que su localización era más complicada. De hecho, los agentes, para que todo fuese más rápido, aplicaron calor al carbón. Si era droga, estallaba y se quemaba. Así localizaron 862 kilos de cocaína. Su valor en el mercado oscilaba entre los 11 millones de euros y los 64 millones, en función del modo de venta. La droga llegaba desde Colombia hasta Portugal. En el banquillo 3 personas. La Fiscalía les considera responsables de un delito de tráfico de droga y solicita para cada uno de ellos 10 años de prisión. Destaca la cantidad de la droga y también el carácter internacional de la trama. Durante 3 jornadas se tratará de determinar su implicación en los hechos. Nueva negativa de los tribunales a las exmonjas de Belorado. El TSJ de Castilla y León no admite la querella que las religiosas habían presentado contra la jueza de Briviesca. Cuando se ordenó el desahucio del convento, la jueza estipuló que las más mayores fueran trasladadas, pero las exclarisas lo impidieron. Sus abogados se querellaron por presuntos delitos como detención ilegal, intento de secuestro. El tribunal dice ahora que esa querella es estrambótica. Y en Avilés, en Asturias, han identificado el cadáver de una mujer que había fallecido hace más de 30 años. Fue víctima de un homicidio cuando tenía 24 y posteriormente fue enterrada en cal viva. Gracias a las nuevas técnicas de ADN se ha conseguido por fin comprobar su identidad. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu trabajo lo quieres en tu tierra y tu negocio en el mundo entero. Juntos hacemos realidad los sueños. Tú crees en el futuro
y nosotros en ti. Muchos apuestan hoy en día por comprar un piso en lugar de alquilarlo, pero lo cierto es que las hipotecas también se han disparado. El INE ha dado a conocer hoy en cuánto se han encarecido las hipotecas en la última década. Aquí en Castilla y León el incremento de precios de esas hipotecas ha sido del 37%, y eso que Castilla y León es la cuarta con menos aumento en el precio de hipotecas de toda España. Hay otras comunidades como La Rioja donde ese incremento ha sido del doble de lo ocurrido en Castilla y León. El precio medio del metro cuadrado estaba en 1.500 euros, ha pasado a rozar los 2.700. Segundo congreso en Salamanca dedicado a la economía social, un modelo de empresa que aporta también valores sociales de igualdad o que miran por el medio ambiente. El Gobierno autonómico ha destacado que su apoyo a 500 compañías en esta legislatura gracias a un plan que tendrá continuidad con una previsión de 40 millones. El cooperativismo muestra su fuerza en un momento de crecimiento, particularmente en el ámbito rural. Tenemos unas cooperativas que facturan en torno a 4.000 millones de euros, que dan empleo a más de 4.000 personas. Pero también crece en otros sectores, por ejemplo, cooperativas de trabajo a través de sociedades laborales, una oportunidad de emprendimiento. El socio es al mismo tiempo trabajador, con lo cual, formando parte del centro de toma de decisiones por tenencia de capital, sigue perteneciendo al régimen general. Es un modelo, por ejemplo, de emprendimiento muy interesante para personas que se ven en una situación de desempleo a partir de cierta edad. Un modelo aún por desarrollar que necesita apoyo. Más de apoyo para darle una pujanza y luego, sobre todo, que la figura cooperativa tenga la visibilidad que se merece y que sea una oportunidad de emprendimiento. Es una parte de la economía social que ya alcanza las 5.000 empresas en toda la comunidad con estas ventajas. Como mejor ámbito de conciliación, con ese empleo inclusivo, con ese carácter territorial que tiene tan importante la economía social, que se da sobre todo en ciudades intermedias y también en el mundo rural. El sector aglutina ya 30.000 empleos y genera más de 1.000 millones de euros anuales, el 1,5% del PIB regional. Ya les hemos contado que el sistema universitario de Castilla y León se va a reforzar el próximo curso con la implantación de 4 nuevos grados. La Universidad de Burgos acogerá el de Medicina, también la de León. Por delante quedan meses intensos para ir realizando todos los trámites necesarios para su puesta en marcha. Y de todo esto han hablado hoy en un encuentro el presidente de la Junta y el rector. Una reunión de trabajo que ha servido para seguir analizando y evaluando ese futuro grado de medicina. Aquí Alfonso Fernández Mañueco ha reiterado que la Junta mantiene el compromiso de garantizar los recursos económicos necesarios a la universidad, tanto para la implantación de los estudios como para las infraestructuras, salgan o no adelante los presupuestos de 2026. Eso sí, reconoce que todo sería más fácil si se aprobaran. Un grado de medicina que comenzará en el curso 26 y 27 y lo hará con 72 alumnos. La universidad ya ha presentado su plan de estudios y todos confían en que en diciembre la Agencia para la Calidad dé su visto bueno. Hemos arrimado el hombro con la universidad para estar a su lado para que pueda presentar no una buena propuesta, sino la mejor propuesta con todos los requisitos. Una vez que tengan terminado el proyecto de reforma, tendremos una reunión tanto con la Universidad de Burgos, la Universidad de León, el resto de universidades y hablaremos del futuro. Garantizamos nuestro compromiso con los recursos económicos necesarios. Castilla y León confina desde hoy a todas las gallinas y aves de 250 municipios por las consecuencias de la gripe aviar. Ya ha entrado en vigor la norma del Ministerio que obliga a mantener aisladas a las aves de corral. Hasta ahora se han sacrificado en nuestro país más de 3 millones por esta enfermedad. El ministro de Agricultura llama a la calma y a la vigilancia, pero también admite que puede influir directamente en la subida del precio de los huevos. Con una capacidad de producción que no diría que limitada, pero que tarda en ajustarse, ha producido un efecto de incremento de precios. ¿Va a producirlo estas incidencias? En mi opinión, de forma muy puntual, pero evidentemente hay que estar muy atentos. Si adoptamos estas normas no es para asustar a nadie, es para evitar males mayores. El Gobierno ha anunciado un nuevo mapa de transporte conformado por 34 corredores de servicios de autobuses en España. Aseguran desde el Ministerio
que no se va a eliminar ninguna parada en Castilla y León. Pero desde Ávila, el diputado del Partido Popular, Héctor Palencia, hace hincapié en que con la reducción de corredores sí se suprimirán paradas. 34 corredores frente a 79, 45 corredores menos. ¿Cómo se hace eso? Eliminando paradas, eliminando horarios, eliminando frecuencias, eliminando rutas. En definitiva, eliminando el presente y el futuro de nuestros pueblos, el único medio de transporte que a día de hoy tienen nuestros pueblos para comunicarse. Ya ha comenzado de manera oficial el concurso nacional de pinchos en Valladolid. Los mejores cocineros pelean por hacer la mejor tapa y entre todos ellos hay 6 de Castilla y León. Andrea Olmedo. A las 5:30 de la tarde ha arrancado esta primera sesión del Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas de Valladolid. Los 15 primeros participantes han pasado por estas cocinas, estos fogones de la cúpula del Milenio, con muchas ganas, con mucha ilusión de poder hacerse con ese pincho de oro, pero también con muchos nervios de lo que supone estar aquí concursando. El ganador lo conoceremos el miércoles a última hora de la tarde-noche tras el Campeonato Mundial. Mañana quedan 2 sesiones por delante, una por la mañana y otra por la tarde, para completar así estas 46 demostraciones de chef españoles. Esta tarde hemos hablado con el jurado para conocer estas primeras impresiones, también con el primer participante de la comunidad de Valladolid, del restaurante Las Cubas, del barrio de Parques. Venimos con Pucellaki, es un dorayaki de lechazo. Hemos querido unir 2 generaciones, una generación que era la de nuestras abuelas con la de nuestras hijas. Lo presentamos en una bolsa termosellada para que el jurado la abra y luego ya, pues, a partir de ahí se lo puedan comer. Hay mucho nivel y hay cosas realmente interesantes, ¿eh? Me quedé ya con 2, que no te puedo decir, que están a un nivel alto. De momento las cocinas están apagadas y los utensilios completamente limpios, con el delantal ya asignado y la tapa más que pensada. Traemos un pincho que está compuesto por cosas del neolítico, cosas romanas y cosas musulmanas. Es un pincho de cordero. Nosotros vamos a presentar el champimongui lunático, porque cuando te lo comes alucinas. Yo traigo una ensaladilla de cherne ahumado con ñame y boniato. Para algunos es su primer año, otros son auténticos veteranos en el concurso. Templo de la cocina en miniatura, de la tapa y el pincho, y bueno, pues estamos como todos los años en una nube. La tapa ha evolucionado tanto que es parte de nuestro patrimonio gastronómico. Los cocineros quieren desenvolver un gran papel en un pincho, porque ya no es algo simple, sino algo que tiene mucho valor. Nunca se deja de aprender, siempre hay cosas, salen cositas nuevas. Y entre esas novedades está el utilizar los alimentos de otra manera. Hay que romper la barrera de que el cordero solo se come asado. Entonces hay que hacer cortes diferentes, cortes que ayuden a la cocina. Lo que aquí queda claro es el alto nivel de los cocineros. España sigue siendo uno de los top, seguimos estando en la cresta de la ola. La gastronomía en España, bueno, es la mejor del mundo. De momento todo está listo para que estos premios tengan dueño. Pues este año el concurso de pinchos ha querido acordarse de las zonas de nuestra comunidad afectadas por los incendios. Hoy el alcalde de Valladolid nos ha confirmado que formarán parte del jurado representantes de algunos restaurantes de la zona de Sanabria, Jiménez de Jamuz en León y Berín en Galicia. Es una manera de manifestar algo muy importante. En primer lugar, la solidaridad y la capacidad de resiliencia de todas estas personas en todas y cada una de las zonas. Y en segundo lugar, demostrar el buen hacer que en esas zonas se está produciendo a través de algo tan elemental y tan nuestro como es la gastronomía. La tecnología ha permitido reconstruir digitalmente varios monumentos que hace décadas, incluso siglos, que no están en pie. Lo hemos visto con edificios de Zamora y de Valladolid. Un trabajo que se ha realizado en la Escuela de Arquitectura y que con criterios científicos e históricos muy precisos ha permitido que podamos imaginar cómo eran algunas de esas imponentes construcciones. Gracias a estas restituciones digitales podemos revivir algunos de los monumentos ya desaparecidos en Castilla y León. Solo se puede valorar lo que se conoce. Entonces lo que hacemos con este tipo de trabajos es analizar
lo que hubo y ponerlos en valor. El túnel del tiempo, meternos en un aparato y ver el pasado, ¿no? Es una maravilla, ¿no? El ver la Colegiata de Valladolid, que ocupaba el espacio mal llamado hoy Jardín de los Cipreses. Y para ello utilizan fuentes de todo tipo. Excavaciones arqueológicas, fotografías antiguas, vuelos americanos de mediados del siglo XX. Hasta en algunos casos he llegado a utilizar entrevistas a monjas que habían estado en otro convento que ya no existe, ¿no? Que te iban describiendo las distintas partes del convento de Santa Marina de Zamora. Y así lucen de nuevo en pie tras un largo proceso. Yo no esperaba llegar a lo que hemos llegado, y menos cuando la documentación que teníamos eran 4 fotos. Siempre hay que completar de forma razonada algunas zonas. Lo que hacemos para eso es utilizar otras obras coetáneas o del mismo arquitecto o de la misma orden. Que nos permite descubrir al detalle cómo era, por ejemplo, el convento de la Santísima Trinidad Descalza de la capital vallisoletana. Gente que agradece, ¿no? Este tipo de trabajos porque al fin y al cabo es patrimonio olvidado. Esta recreación del convento de Nuestra Señora de la Merced en Valladolid va a servir de inspiración porque parte del claustro que se ha recuperado se va a ubicar en el emplazamiento original de su arquería. Lo que un día fue esa zona de Valladolid. Herramientas que ya están marcando el futuro de la restauración. Tapices, alfombras y bocetos salidos de la Real Fábrica están hasta febrero en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Hoy se ha inaugurado una exposición con un centenar de piezas, algunas inéditas, y que datan incluso de finales del 19.